Se encuentra el día de hoy con nosotros la secretaria del Trabajo del Gobierno del Estado, Gabriela Gómez Orihuela, que nos viene a hablar sobre un tema muy importante relacionado con la justicia laboral. Gabriela, muy buenas tardes, gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Pues ayer, el pasado viernes, secretaria, se publicó ya el decreto por el cual el gobierno de la República que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, pues se publica estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, en donde se desaparecen prácticamente las juntas de conciliación y arbitraje y se inicia el proceso de transición hacia el Poder Judicial con las juntas de conciliación y arbitraje. Y bueno, son 100 días los que según se publica, de acuerdo al decreto, 100 días que se llevarán a cabo esta transición de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y pasan a manos del Poder Judicial. Coméntanos. No, mira, déjame decirte que efectivamente el pasado 24 de febrero salió publicada la reforma, finalmente, la reforma laboral, donde se menciona la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Sin embargo, lo que dice claramente este decreto es que se da un año en primera instancia para la revisión. Perdón, un año. Sí, no, ya me habías asustado, dije, no creo que no. Yo también me asusté. Se da un año básicamente para lo que es las leyes secundarias que se tendrán que implementar. Todavía falta, esta es una reforma constitucional muy importante, sin embargo, todavía falta lo que son las leyes secundarias, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, las reformas a las leyes secundarias y la creación, me parece que es de un código de procedimientos laborales que tendrá que entrar en vigor antes de que se haga este cambio tan importante. En este sentido, durante este año se hará el cambio todavía de las leyes secundarias, la revisión en materia estatal y la revisión en materia federal. Donde se habla de esta reforma, la justicia laboral se divide en dos partes. La primera parte, en primera instancia, es crear un órgano que se dedique a conciliar. Pero en ese sentido, déjame decirte que afortunadamente nosotros desde hace 2 años nos adelantamos a la reforma laboral. Nosotros, como tú bien sabes, construimos 10 salas de conciliación y tenemos una Dirección General de Conciliación que ya atiende de esa manera la justicia laboral. Hacemos un llamado muy importante al sector empresarial, a los patrones, a los trabajadores, a los abogados laboralistas, para que aprovechen este año en lo que se hace la revisión de las leyes secundarias y que aprovechen para conciliar sus asuntos laborales. Concluido este año, ya una vez como queden, se iniciará el proceso para ir transfiriendo las funciones. Se crea un órgano descentralizado del gobierno federal a donde se mandarán los contratos colectivos que surjan en las entidades y donde se hará el registro de los nuevos sindicatos. Por otro lado, es decir, ya en el tema estatal ya no verá las negociaciones colectivas y ya no otorgará registros de nuevos sindicatos. Ese es un cambio fundamental y muy importante porque ya serán facultades expresamente nada más del gobierno federal. Por otro lado, el Poder Judicial tendrá que hacer lo propio y crear lo que sería el Tribunal Laboral, para que todos aquellos asuntos que no sean conciliados se pasen y digámoslo así, y sean tratados en el Poder Judicial. Es decir, tenemos 2 tareas. La Secretaría del Trabajo tiene la tarea fundamental en este año de revisar lo que son las leyes secundarias. Estaremos trabajando muy de la mano con el gobierno federal para atender esta temática, para ver cómo quedan las leyes secundarias. Segunda instancia, después de este año, empezaremos a trabajar en el tema de la creación del organismo que se dedique a conciliar, porque nosotros, ya llevamos un gran avance, como te menciono, donde estamos conciliando a través de la Dirección General de Conciliación. Sin embargo, el esquema que están pidiendo es que sea un organismo descentralizado, o bien como lo acuerden los estados. Entonces tendremos que trabajar eso de forma conjunta con el Congreso del Estado. Y por otro lado, el Poder Judicial tendrá que crear el Tribunal Laboral. Entonces, aquí es un proceso donde se da inicio ya con esto, y estaremos nosotros muy al pendiente atendiendo estos temas. El Poder Judicial tendrá que hacer lo propio para crear los tribunales laborales que atenderán los asuntos que no hayan sido conciliados, pero los atenderán con las leyes como están actualmente, o como se metieron las demandas, tienen que atenderlo en base a esa reglamentación. ¿Qué tan preparados, secretaria, nos encontramos en el estado de Morelos para llevar a cabo todo este proceso de transición de acuerdo a lo que se establece en el decreto ya publicado el pasado viernes? Mira, nosotros en la Secretaría del Trabajo sí estamos preparados. ¿Por qué? Porque nos adelantamos, a diferencia de todos los demás estados de la República, nosotros llevamos 2 años conciliando.
tenemos 10 salas de conciliación y nos ha funcionado este esquema. En ese sentido, sí. Ahora, la cuestión va a ser, lo que yo veo que ahí va a haber problemática es en materia económica, porque el crear nuevos tribunales laborales, bueno, primero tendremos que pensar, implica recursos económicos, implica capacitación, implica procesos, implica liquidación parte del personal. Parte del personal, obviamente, nosotros podemos absorber para hacer crecer lo que son el área de conciliación, porque actualmente nosotros dedicamos a mucho del personal que tenemos en la Junta Local para conciliar. Entonces ya tendríamos que dividir los que se dediquen a conciliar, se mantienen dentro de la estructura, y los que vayan a pasar o transferirse al Poder Judicial, pero habrá que ver si el Poder Judicial, en base a sus nuevos criterios y con base a su propio examen y metodología, va haciendo exámenes o cómo lo vaya creando. Entonces, en ese sentido, te digo, nosotros como Secretaría del Trabajo estamos ya preparados en el tema de la conciliación. En los demás temas sí va a ser necesaria una partida presupuestal adicional, y bueno, aquí para que la ciudadanía no se confunda, porque ese es el tema fundamental que nos preocupa actualmente: patrones, trabajadores, abogados laboralistas, si tienen un conflicto laboral, la invitación es que se acerquen y nos ayuden a conciliar. Queremos pasar los menos conflictos laborales al Poder Judicial. Y, secretaria, ¿tú crees que un año sea suficiente para llevar a cabo todo este proceso de transición? Es que no es un año para llevar a cabo el proceso de transición, es un año para la revisión de las leyes secundarias, y después de un año ya se iniciará con el proceso de transición. No se señala por cuánto tiempo. Acuérdate que la reforma de la justicia penal se llevó a 8 años. Nosotros esperamos que esto sea de una manera más rápida, contando con los recursos suficientes, pero en un año para revisar las leyes y después de ahí iniciar, es decir, tendremos que ir viendo cómo avanzamos. Todo depende de los recursos. O sea, si es factible, si hay recursos. Si no hay recursos, pues es una tarea un tanto cuanto difícil, pero nosotros no nos vamos a parar. En el tema de la conciliación seguimos avanzando. Entonces, primero vienen las leyes secundarias y después el proceso de transición al Poder Judicial. Y bueno, y en ese lapso, ¿qué va a pasar con los juicios que ya están en la mesa en estos momentos en los tribunales? Y los subsecuentes, después de que ya se publicó este decreto de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Bueno, ahorita lo que te dice también la misma reforma es que ahorita se atienden con los tribunales como están. O sea, ahorita todo en lo que son proceso lo vamos a seguir atendiendo las juntas de conciliación, efectivamente, hasta en tanto no se creen los nuevos tribunales laborales por parte del Poder Judicial, se seguirán atendiendo en el rubro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. No desaparecerá o no se extinguirá hasta que no surja el proceso completo de la creación del Tribunal Laboral, y por eso es que te decía yo, la invitación es a que sigamos conciliando, ¿no? En el tema de la conciliación tenemos resultados importantes. A la Secretaría del Trabajo para estar mayormente asesorados. Efectivamente, ¿no? También les pedimos que se acerquen a la Dirección General de Conciliación para conciliar, a la Procuraduría Estatal de la Defensa de los Trabajadores, que tiene también a su cargo a los procuradores, para que les dé mayor información en este tema. Pero te digo, nosotros como Secretaría del Trabajo, hay que decirlo claramente, estamos preparados, porque es una tarea, la conciliación es una tarea que venimos haciendo desde hace 2 años. Es nuestro eje fundamental. Bueno, pues ahí está lo que nos comenta la Secretaria de Trabajo, Gabriela Gómez Orihuela, sobre este decreto que ya fue publicado sobre las reformas de la Ley Federal del Trabajo y esta justicia laboral que pasará a manos del Poder Judicial. Y bueno, en más temas laborales, secretaria, también recientemente diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron un dictamen que tiene que pasar primero al Senado y que tiene que ver con la reducción supuestamente del 50% para todas aquellas personas que se enfermen y no se presenten a trabajar, y no se les pagará más que el 50% de su salario, de acuerdo a una tabla que se estableció en este dictamen, y que bueno, después de que se fue aprobado este dictamen, resulta que siempre no, ya salió a decir el secretario de Trabajo del Gobierno Federal, Navarrete Prida, que no, también el Seguro Social aseguran que no es cierto que se haya aprobado este dictamen y que las cosas no son como se comentan, de que se va a reducir en 50% el salario de las personas que por enfermedad no acudan a trabajar. Bueno, mira, es que lo que se aprobó en realidad, porque si nos vamos con las notas de prensa dice el 50%, y si nos vamos con lo que se aprobó, lo que se aprobó en realidad, sí, efectivamente, ¿no? Cuentan a los medios de sí, no, quién sabe de dónde salió, pero mira, la verdad es que lo que están impulsando, hasta donde nosotros tenemos el dictamen, es que con fecha 21 de febrero del año en curso, la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que reforman los artículos 513, 515 y adicionan el 515 bis.
a la Ley Federal del Trabajo, donde ellos están impulsando la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de tablas de enfermedades y evaluación de incapacidades permanentes. ¿Por qué se hizo esta reforma de acuerdo a lo mencionado? Es porque llevaba 43 años, de acuerdo a la información proporcionada, en que esta tabla de enfermedades no era actualizada. Tan es así que de alguna manera no venían algunos tipos de cáncer, los nuevos tipos de cáncer, no se consideraba tampoco lo que es el estrés laboral, ¿no? Y entonces esto, te digo, tenían un rezago de 47 años, la tabla de enfermedades y evaluación de incapacidades permanentes, no había tenido ninguna actualización. Esto a pesar de las modificaciones en las políticas de empleo y de envejecimiento de la población. Entonces, en ese sentido, lo que se está aprobando es eso, que se actualice la tabla de enfermedades, que se pongan las nuevas enfermedades que están surgiendo por motivos de lo laboral, y de alguna manera esta tabla todavía tiene que ser aprobada por la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene. En la Comisión Nacional de Seguridad y Higiene participan también líderes patronales y líderes sindicales de alguna manera. Entonces, aquí ese dictamen está avalado en lo general y particular y fue enviado al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Lo que a mí no me queda muy claro es de dónde salió lo de la reducción del 50%. La verdad es que porque eso no viene en el decreto. O sea, si nos vamos a lo que salió publicado, es lo que te estoy diciendo básicamente. La actualización de la tabla de enfermedades, que no había sufrido ninguna modificación en 47 años y no consideraba las nuevas enfermedades que han surgido, los nuevos tipos de cánceres que han surgido, me decían que son alrededor de 10 nuevos tipos de cáncer, tampoco estaba considerando lo que es la parte del estrés laboral, que ahora también ya se piensa considerar porque es gran parte de una de las principales causas por las cuales mucha gente también se enferma, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros estaremos muy al pendiente, porque también así lo hemos señalado, esto es lo que nosotros nos mencionan, sin embargo, no puede haber retroactividad en lo que son las garantías de los trabajadores. Si fuera de otra forma la reducción del 50%, pues obviamente invitamos a la población a que se acerque a la Procuraduría Estatal de la Defensa de los Trabajadores, porque ninguna ley se puede aplicar de forma retroactiva en perjuicio de los trabajadores. Bueno, en general en perjuicio de la población, pero en este caso en perjuicio de los trabajadores. Entonces el Senado de la República va a valorar esta tabla de enfermedades y de ahí se emitirá un dictamen que nuevamente regresará a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para valorar ahora las enfermedades. Sí, van a actualizar esta reforma, más bien, va a avalar esta solicitud de reforma, donde le dicen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal que actualice la tabla de enfermedades de forma conjunta con el IMSS, y después de eso la tendrán que aprobar en la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, donde tiene voz y voto los trabajadores y la parte de los patrones. Eso es lo que se está aprobando en ese sentido. Entonces, nuevamente nosotros decimos, bueno, creo que es importante tener la información de primera mano de lo que se actualizó, porque efectivamente a veces creo que la información fue un poquito de acuerdo a lo que se aprobó, creo que no fue correcta. Sin embargo, si fuera como se menciona, como se planteó por parte de la prensa, estaremos muy al pendiente en la Procuraduría Estatal de la Defensa de los Trabajadores, efectivamente, para hacer valer los derechos de los trabajadores. Pues qué bueno que nos vienes a aclarar a todo el auditorio de Metrópoli Noticias estas circunstancias que se están dando a nivel nacional y que gracias a tu participación, pues mucha gente estará acudiendo a la Secretaría del Trabajo para asesorarse por toda esta información que se da a conocer. Te agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras agregar, secretaria? Pues nada más invitar a los alcaldes a que se acerquen a la Secretaría del Trabajo. Creo que les falta, es otro tema. Sí, cierto. Estábamos viendo lo de Tomás de Jesús González Otero, que ayer fue detenido por la Procuraduría Anticorrupción por el presunto delito de peculado, y bueno, pues hoy nos comentas cómo va el asunto de los alcaldes, por cierto. Bueno, pues invitar a los alcaldes a que se acerquen a la Secretaría del Trabajo, a la Dirección General de Conciliación. Nosotros los apoyamos para conciliar sus asuntos laborales. En el tema del fideicomiso, claramente lo establecen las reglas. La Secretaría del Trabajo dará una opinión técnica financiera. Lo que establece las reglas claramente es que tendrán que meter sus solicitudes antes del 31 de marzo, las solicitudes del monto y de qué laudo requieren ellos el apoyo de este fideicomiso de rescate financiero para que sea aprobado dentro del comité técnico. Para la aprobación del comité técnico, la Secretaría del Trabajo cumple la función de dar un visto bueno. Entonces, en ese sentido, pues para que de alguna manera pues se vayan acercando con nosotros para ir trabajando en ese tema y construyamos juntos de alguna manera este apoyo económico que ellos están teniendo para de los laudos, porque lamentablemente sí tienes, en este sentido, déjame decirte
los municipios que tienen que atender, que pagar completamente el día de hoy todo el pasivo laboral contingentes de quienes son los procesos más prontos, son alrededor de 80 millones de pesos. ¿Cuántos alcaldes están en Capilla ya por último? Pues mira, son 58 funcionarios en riesgo de destitución hasta este momento y son 64 funcionarios con expedientes ya con procesos de multa. Entonces aquí la petición es búsquenos, acérquense, nosotros estamos para apoyarlos, hay que construir juntos este apoyo y rescate financiero. Obviamente nosotros no podemos ser sus defensores de oficio, pero sí nos ofrecemos para apoyarlos a hacer sus conciliaciones, así es. Pues le agradecemos mucho a la Secretaria de Trabajo del Gobierno del Estado, Gabriela Gómez Orihuela, que nos haya acompañado en Metrópoli Noticias para darnos a conocer esta importante información para todos nuestro auditorio. Secretaria, te agradecemos mucho tu compañía y pues tienes las puertas abiertas aquí en este espacio informativo. No, muchísimas gracias a ustedes y a sus órdenes. En la Secretaría del Trabajo estamos para atenderlos. Gracias, Gabriela Gómez Orihuela. Vamos a ir a un corte y regresamos con más información aquí en Metrópoli Noticias. No le cambie. Todos los municipios del estado